Mi gente, bienvenidos a una vez más a otro video más de tu canal Catracho Nórdico. Y como pudieron ver en el título del video, el día de hoy me encuentro en la calle más concurrida de Estocolmo, Suecia. Así que familia, vamos con el video. Mis catrachos y catrachas, en este momento me dirijo hacia el centro de Estocolmo, el cual les estaré presentando la calle más concurrida de Estocolmo, Suecia. Así que aquí vamos en el metro que comunica desde el barrio donde yo vivo hacia el centro de la ciudad. En un instante estaremos viendo la calle más concurrida de Estocolmo, Suecia. Familia, y como podemos ver en las imágenes, está de noche en el corazón de Estocolmo. Justamente me encuentro en la plaza de Sergels, que traducido al sueco sería Sergestori. Como podemos ver en las imágenes, vemos personas a esta hora de la noche que van a hacer sus compras, porque a esta hora todavía hay tiendas abiertas en el corazón de Estocolmo, Suecia. Mi gente, y como podemos ver en las imágenes, ahí se encuentra la Casa de la Cultura, que traducido en sueco sería Kulturhuset. Como podemos ver, ese lugar está en el centro de la ciudad de Estocolmo, en Suecia. Fue inaugurado en octubre de 1974 y comprende una biblioteca, locales de exposición, conferencias y conciertos, un cine, un cibercafé, tiendas y varios restaurantes, y se encuentra al lado de la plaza de Sergelstorg. La Casa de la Cultura en Estocolmo, Suecia, al lado comprende con la calle más concurrida del centro de Estocolmo. También al otro extremo se encuentra el Banco Nacional de Suecia. También amigos, el Kulturhuset recibe anual 3 millones de personas que vienen a este bonito lugar. Mis catrachos y catrachas, y ahí como ven en las imágenes, nos encontramos en el Åhléns, justamente en T-Centrale, en el corazón de Estocolmo. Este lugar, como pueden ver en las imágenes, está repleto de personas y es un punto estratégico para que las personas puedan encontrarse en este lugar. Mis catrachos y catrachas, me encuentro en la calle concurrida de Estocolmo, Suecia. Me encuentro aquí dando un paseíto para mostrarle este hermoso lugar, muy conocido y muy popular aquí en Estocolmo, Suecia. En este momento hay una temperatura de menos 8 grados centígrados, así que esa es la temperatura en la que estamos grabando en este lugar, justamente en la calle más concurrida de Estocolmo, Suecia. Así que como podemos ver en las imágenes a mis espaldas, podemos ver la cantidad de tiendas de ropa. También hay una gran cantidad de tiendas de souvenirs donde puedes venir a comprar tu detalle si lo quieres llevar para tu familiar o amigo a Latinoamérica. En este caso, siempre y cuando tienes pensado viajar a dicho lugar. Mi gente, y continuando con este recorrido, me he venido de noche a la calle más concurrida aquí en Estocolmo, Suecia, para presentarles cómo es el ambiente en la noche. Cabe recalcar que esta calle principal, que se llama Drottninggatan, que traducido al español sería la calle de la Reina, cuenta con 3 kilómetros de la calle que conecta desde Norrmalm hasta Vasagatan. Así que les hacemos la invitación cuando ustedes vengan a Estocolmo, Suecia, para que se vengan a visitar esta calle que se llama Drottninggatan, aquí en Estocolmo, Suecia. Así que saludos. Bueno, mis catrachos y catrachas, y continuamos con este recorrido aquí
en la calle más concurrida de Estocolmo, Suecia. Amigos, sí les recuerdo que ahorita son las 5 de la tarde en punto. Y vean, está completamente de noche. Pero el ambiente en el corazón de Estocolmo no para. Porque vemos familias, vemos personas, vemos niños en esta hora caminando por esta calle. A pesar del frío, se siente el calor que impregna a cada una de las personas que andan haciendo sus compras. ¿Por qué? Porque hoy es fin de semana y andan haciendo sus compras en el centro de la ciudad, ya que esta calle es la que cuenta con más tiendas aquí en Estocolmo, con tiendas muy conocidas como H&M, también se encuentra Clas Ohlson, el Åhléns, también hay una diversidad de restaurantes, también hay tiendas para el hogar. Y bueno, eso es lo que podemos encontrar en esta calle. Si ustedes se fijan, familia, hay una cantidad de personas que bajan de arriba para abajo en este lugar. Ahí podemos ver en las imágenes tiendas muy conocidas a nivel internacional, nacional, y también una diversidad de tiendas de ropa y souvenir para que las personas vengan a hacer sus compras a este lugar. Así que es una atracción, una calle que tiene mucha historia aquí en Estocolmo, Suecia. Mi compas, y esta calle se extiende hacia el norte desde el puente de Riksbron Nordström hacia el distrito de Norman, a Observatorielunden en el distrito de Vasstaden. Así que es una calle muy concurrida, muy hermosa aquí en Estocolmo, Suecia. También cabe recalcar que esta calle conecta con la calle de Sveavägen y Vasagatan, donde la mayoría de parte de la calle está cerrada por el tráfico y ocupa una numerosa tienda de comercio, siendo una de las más grandes tiendas por departamentos, que es el Åhléns, y lo podemos ver allá en la esquina. Pero familia, en el verano esta calle se encuentra completamente repleta de turistas, ya que es una atracción turística aquí en Estocolmo, Suecia. Y para los enamorados, este es el mejor lugar para venir con ese ser querido, con esa mujer que amas, con ese hombre que amas, a este lugar a tomarte tu fotografía de Navidad, ya que este corazón lo ponen siempre en temporada navideña aquí en Estocolmo, Suecia. ¿Y qué más? Con nieve. ¿Y qué más? Siendo temporada de invierno. Así que bienvenidos a este lugar, bienvenidos a este hermoso corazón, a ser flechado una vez más de Cupido o pedirle matrimonio a esa mujer que tú amas. Familia, y como es temporada de Navidad, vean los restaurantes ya adornados, bien bonitos, con sus adornos preciosos de Navidad. Vean, familia, de aquí podemos ver a los suecos pues disfrutando de esta bonita calle más concurrida aquí en Estocolmo, Suecia. Como podemos ver en las imágenes, personas de diferentes edades, tanto gente mayor, gente joven, niños, disfrutando de este lugar. Y caminando por esta calle principal aquí en Estocolmo, Suecia, a mis espaldas, como pueden ver en las imágenes, se encuentra un puente adornado con lucitas de Navidad. Como estamos en temporada de Navidad,
Entonces los suecos les gusta mucho el arte, así que no desperdiciaron la oportunidad para este puente, convertirlo en un espectáculo con lucitas de Navidad. Familia, y déjenme compartirles un dato que pasó hace unos años justamente en esta esquina, donde hubo un atentado, donde una persona tomó un camión en toda esta calle principal y se vino a estrellar justamente en esta esquina. Ese hecho ocurrió el 7 de abril del año 2017, donde 5 personas lamentablemente fallecieron en este lugar. 3 personas de Suecia, una de Bélgica y una de Reino Unido. Ese incidente ocurrió a partir de las 2:53 de la tarde. Así que algo lamentable lo que ocurrió justamente en esta calle súper concurrida aquí en Estocolmo, Suecia. Familia, y como en toda ciudad principal, no puede faltar la seguridad, y para ello los suecos han implementado unas cámaras de vigilancia que están en constante comunicación o están acopladas pues con la policía, y eso viene por parte de la policía. Ellos son los encargados de velar por la seguridad de todos sus habitantes aquí en Estocolmo, Suecia. Podemos ver en las imágenes arriba, ahí están las cámaras de vigilancia todo el tiempo, las 24 horas, para que sus habitantes se encuentren seguros. Familia, y como estamos en temporada navideña, podemos ver esta tienda que me he encontrado justamente en la calle más concurrida de Estocolmo, Suecia. Por ahí podemos ver a Santa, por ahí podemos ver los distintos disfraces que pueden ocupar los niños para sus diferentes eventos o fiestas aquí en Estocolmo, Suecia. Mi gente, y caminando por esta calle principal o esta calle más concurrida aquí en Estocolmo, Suecia, me encontré justamente al lado de la calle un cine y teatro antiguo aquí en Estocolmo, Suecia. Así que me ha tomado el atrevimiento de entrar a este lugar para mostrarles cómo es este cine antiguo aquí en Estocolmo, Suecia. Así que vamos a presentarlo. Mi gente, y vean lo que me acabo de encontrar, una filmadora antigua. Esto me ha dejado muy sorprendido, este dato o esta filmadora que me acabo de encontrar en este cine y teatro aquí en Estocolmo, Suecia. Vean, familia, qué maravillosa obra de arte, qué maravillosa historia que ha de tener esta filmadora antigua. Gente, y como los suecos son amantes a los dulces, no puede faltar en una calle concurrida aquí en Estocolmo, Suecia, una dulcería. Familia, vamos a entrar en este momento a ver qué nos tiene este lugar. Gente, y atrás con estos dulces que aquí en Suecia se le llaman goodies, déjenme informarles que los días viernes y sábado los niños tienen permiso para disgustar de estos dulces. De ahí otro día no, y si lo hacen son mal criados o son mal educados, pero son los días viernes y sábado ellos pueden disgustar de estos ricos dulces. Mis catrachos y catrachas, no hay impedimento para disgustar de un delicioso helado. Como podemos ver a mis espaldas, ahí hay muchas personas comprando su helado, su churro. Un fin de semana, pasarla bien, pasarla rico, pasarlo aquí con sus hijos, con sus familiares, con su ser querido, venir a este lugar. Y no hay impedimento, aunque estemos en temporada de invierno, para comer
su rico helado en este lugar. Familia, y como estamos en países nórdicos, no puede faltar el símbolo alusivo al canal Catracho Nórdico. Así que vean con lo que me he encontrado, familia. Está maravilloso lo que puedes encontrar en un souvenir aquí en Estocolmo, Suecia, en la calle más concurrida. Familia, y vean esto tan maravilloso que me acabo de encontrar aquí caminando por esta calle concurrida de Estocolmo, Suecia. Este edificio que muestra su arquitectura europea, cuenta historia y también es un espectáculo apreciarlo, así como pueden ver en las imágenes. Qué bonito es encontrarse con este tipo de obra aquí en Estocolmo, Suecia. Mis compas, y aquí finaliza la calle más concurrida de Estocolmo, Suecia, en este puente que se llama Risbron Norrström. Así que aquí finaliza la calle más concurrida de Estocolmo, Suecia. Mis catrachos y catrachas, y no quiero desaprovechar la oportunidad para mostrarles esta calle. Vean, es como un pequeño túnel de poco más de, yo creo que tiene 2 metros, pero es bonito. Vean este lugar hermoso, y es una calle aquí en Estocolmo, Suecia. Esto es lo que te puedes encontrar en este país nórdico. Mi compas, y para aprovechar este recorrido les quiero mostrar un lugar que seguro les va a encantar, y se trata de la calle más estrecha de aquí de Estocolmo, e incluso esta calle está en segundo lugar como más estrecha en el mundo. La primera, si no me equivoco, está en Bélgica o Alemania, pero esta calle es la más estrecha de aquí de Estocolmo, Suecia. Esta calle se llama Morten Trossisgränd, así que bienvenidos a este lugar. Algún día vengan a visitar esta calle que es la más estrecha aquí en Estocolmo, Suecia. Vean, familia, cuenta con 1 metro en lo ancho, 1 metro de longitud. Como ahí podemos ver muchos turistas también conociendo esta calle que es la más pequeña aquí en Estocolmo, Suecia. Y cuenta con sus respectivos escalones. También le da un toque clásico, porque vean, también se encuentran estas puertas que remontan a la historia aquí en Suecia y sus edificios. Vean, familia, el estrecho de arriba entre un edificio y otro. Vean, y aquí siguen los escalones. Aquí continúan los escalones hasta allá arriba, y esta es la calle más estrecha aquí en Estocolmo, Suecia. Familia, y aquí damos por finalizado este hermoso video en tu canal Catracho Nórdico. Si este video te ha gustado, espero que te suscribas a mi canal, le des me gusta y también le des a la campanita de notificaciones para que estés al tanto de cada uno de mis videos que yo estaré poniendo en los próximos días. Y de estas tierras frías nórdicas heladas, nos vemos, familia, Dios me los bendiga, y ahí los vidrios.